Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que el Señor plantó en mi corazón para este día. Y es un mensaje muy especial, porque creo que debemos entender y no desconocer que como hijos de Dios, como personas que amamos a Dios, como personas que conocemos del Señor, hay algo que constantemente va a suceder en nuestras vidas, especialmente cuando usted está haciendo las cosas de manera correcta. Cuando una persona decide portarse bien para el Señor. Cuando una persona decide hacer las cosas bien como esposo, como esposa, como líder, como ministro, en el área que usted se encuentre, hay algo que no le va a faltar a usted, y es esto: los ataques del enemigo. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije, los ataques del enemigo siempre estarán apuntándole a alguien que está haciendo las cosas de manera correcta. Por eso el apóstol Pablo dijo que no podíamos desconocer esto, y además le dice a la iglesia que debemos permanecer alertas contra las acechanzas y los planes del enemigo. Y hoy quiero compartir con usted un tema de la palabra que lo hemos titulado de la siguiente manera. Creo que en la pantalla nos va a aparecer: cuando el enemigo nos ataca. Quiero que lo repita fuerte a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Cuando el enemigo nos ataca. Mire a los ojos al que tiene al lado, ahí a los ojos, y repítale el tema de esta mañana. Dígale: cuando el enemigo nos ataca. ¿Qué hacer, pastor, cuando somos atacados por el enemigo? Quiero empezar mostrándole lo que dice la palabra del Señor, y luego empezaré a detallar punto a punto los principios que el Señor plantó en mi corazón para predicar en este tiempo. Salmos 56, versículos 3 al 8 en la Nueva Traducción Viviente dicen de la siguiente manera. Vuelvo a repetirlo: Salmos 56, versículos 3 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios, porque Él ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Quién puede hacerme daño? ¿Cómo pueden hacerme daño unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme. Vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. Versículo 7. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Versículo 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Amén y amén. Estamos ante un salmo precioso. Es un salmo muy especial. La razón es que cuando David escribe este salmo, estaba siendo atacado por dos frentes específicos. David había sido ungido como el nuevo rey de Israel. Ya Samuel había derramado aceite sobre él y le había dado una promesa, y la promesa es: te voy a bendecir y te voy a levantar como el nuevo rey de mi pueblo. David estaba ungido, pero aunque estaba ungido, todavía no estaba fungiendo como rey. Pregúnteme por qué. No, más fuerte, pregúnteme por qué. Porque no era su tiempo, era el tiempo de Saúl. Y sin embargo, aunque David no era su tiempo, David jamás se comportó como un rey. David seguía siendo un siervo. David seguía siendo aquel fiel servidor de el rey Saúl, que además era su suegro. Sin embargo, por razones de envidia, el corazón de Saúl se envenena contra David. Empieza a escuchar cómo la gente empieza a levantar cánticos que incluso no eran verdaderos. Decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, solo porque este muchacho había tenido una victoria peleando contra Goliat. Pero Saúl se dejó enredar sus pensamientos por estos cánticos y se llena de odio y se llena de rabia en contra de David, al punto que lo quiere matar. David nunca hizo nada en contra de él, pero termina huyendo solo para salvar su vida. Se vuelve a refugiar en las cuevas, va a ese lugar escapando por su vida, pero llega un momento en donde el único lugar donde se podía meter era una región llamada
Gat. Diga conmigo, Gat. No, más fuerte, conté al final, diga Gat. No gas, dije Gat. Gat tenía una cualidad. Era nada más y nada menos que una ciudad de filisteos y la ciudad de donde era Goliat. ¿Lo puede imaginar? O sea, se fue a la ciudad del peor enemigo de Israel. Ahí estaba David metido. Ahora lo estaba persiguiendo Saúl y los filisteos se habían dado cuenta que él estaba ahí. Diga conmigo, David. Repítalo fuerte. Diga, David estaba rodeado. Otra vez diga, David estaba rodeado. ¿Qué problema? No puedo irme para mi nación porque me quieren matar. Y ahora me estoy escondiendo donde los filisteos. Y aquí están los familiares de Goliat. Esos van a querer hacer y deshacer conmigo. Esa sensación de no tener para dónde pegar. Pero ¿sabe qué es lo peor? De sentir, ¿yo qué hice para estar en medio de este problema? ¿Yo qué hice para tener tantos ataques? ¿Yo qué hice para afrontar tantas dificultades? Hay una diferencia entre el que tiene problemas por hacer lo correcto y entre el que tiene problemas por hacer lo incorrecto. Cuando usted hace lo incorrecto, eso no son ataques del diablo, eso son consecuencias de su pecado. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije, cuando usted hace algo incorrecto, no le llame a las consecuencias ataques del diablo. Pastor, es que el diablo me está atacando. No, no te están atacando. Si tú estás haciendo trampa, te descubrieron y te echaron del trabajo, no es el diablo el que te está atacando. Es que tu pecado salió a la luz y te quitó lo que Dios te había entregado. Eso es muy distinto. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pastor, es que el diablo está usando a mi esposa para atacarme con celos. ¿Cómo así, pastor? Es celosa, posesiva, quiere estar detrás mío. Me puso un GPS, me rastrea, me espía, me sigue. Pastor, ore por mí que yo no puedo más con ese ataque. Y el problema es que usted le ha sido infiel a esa señora muchas veces. A usted no le está atacando el enemigo. Es que usted rompió la confianza, querido amigo, por su pecado. Yo no sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Hoy vine a hablarle a aquellas personas que dicen, pastor, yo estoy portándome bien. He decidido honrar a Dios. He decidido vivir una vida correcta, pero siento que hay cosas que se están levantando en mi contra. Esta palabra es para ti. El enemigo puede levantarse, pero más grande es el poder de Dios que cubre a sus hijos. Alguien dígame amén. Que protege a sus hijos. Ahora, a través de esta palabra le voy a mostrar dos principios. Cada uno de estos principios está subdividido. Así que le voy a pedir que tome nota para que pueda tener bien claro el mensaje del que hoy vamos a hablar. El primer principio que quiero tratar es la estrategia del enemigo. Escriba, por favor. Primero, la estrategia del enemigo. Colóquelo ahí. Satanás no ataca por atacar. El enemigo siempre ataca con estrategia. ¿Por qué razón? Porque él levanta planes en contra de los hijos de Dios. Y cuando hablo del enemigo, por favor entiéndame, no estoy dándole la condición de omnipotencia al diablo como muchas personas hacen. Hay gente que creen que el diablo es omnipotente y peor aún, creen que es omnipresente. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Satanás no lo puede hacer todo. Dije, Satanás no lo puede hacer todo. El único que puede hacer todo se llama Dios. Él no lo puede hacer. Segundo, Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que él no puede estar en toda parte. Hay gente que se levanta y dice, diablo mentiroso, te ato y te piso. ¿Usted cree que el diablo está ahí debajo de sus pies? Respóndame. Pastor, ¿qué pasó? Yo tuve un sueño. Ajá. Me jalaron las patas. Ajá. Y yo reprendí al diablo. Mire, ¿usted cree que con tantas cosas que tiene que hacer el diablo se va a ir a su casa a jalarle los pies a usted? No, él no es omnipresente. Ahora, sí hay huestes espirituales de maldad. Sí hay demonios comisionados por él.
Si hay personas comisionadas por el reino de las tinieblas para hacernos daño, pero no le dé atribuciones al diablo que él no tiene. Cuando estoy hablando del enemigo, estoy hablando de los planes que espiritualmente él puede tramar en contra de los hijos de Dios. Y la estrategia del enemigo, encuentro en este texto, logra tres cosas en nuestra vida. Escriba por favor 1.1. 1.1. La estrategia del enemigo, lo primero que hace es producir miedo. Escriba por favor. La estrategia del enemigo produce miedo. Vamos a la Biblia. Mire lo que dijo David. Versículo número 3. Versículo número 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Otra vez. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿Por qué el enemigo produce miedo en nosotros? La razón es esta: el miedo es uno de los sentimientos más paralizantes que una persona puede tener en la vida. Hay un autor, un escritor americano que se llama Ed Cole. Y Ed Cole dice en uno de sus libros que el miedo y la fe comparten algo. Y lo que el miedo y la fe comparten es la esperanza. Cuando una persona tiene fe, tiene esperanza en que Dios va a hacer algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando una persona tiene miedo, también tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza del que tiene miedo? El que tiene miedo está esperando que le pase todo lo malo. Por ejemplo, hay personas que les da miedo subirse a un avión. ¿Por qué les da miedo subirse a un avión? Porque creen que el avión se va a caer y eso les produce miedo. No, yo no me subo en ese avión. ¿Pero por qué, hermano? Porque el avión va y se caiga. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? El miedo genera una esperanza, pero siempre esa esperanza es hacia lo malo. Una persona que de repente dice: pastor, es que yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tiene miedo a la oscuridad? Porque creen que en la oscuridad les va a aparecer Chucky y les va a jalar las piernas. Ve, está esperando que pase lo peor. Ed Cole dice: el miedo y la fe esperan algo. Y Satanás ha encontrado que produciéndole miedo a los hijos de Dios los puede paralizar. ¿Cuántas veces el ataque del enemigo llega a eso? A producirte miedo, a decirte: te voy a acabar con la salud, te vas a morir. Viene el diagnóstico médico, usted ha servido a Dios, ha seguido a Dios, amado a Dios, le aparece una masa en su seno, se va al médico, el médico le dice: señora, hay que hacerle un examen, eso posiblemente es cáncer de seno. ¿Qué le dice el miedo a usted? ¿Qué le dice el miedo? Alístese, mija, porque usted va a conocer las calles de oro y el mar de cristal. Lo primero que le dice es: te vas a morir. Note que el miedo siempre te llevará a pensar lo peor. Pero hoy vengo a decirte algo, querido hermano. La Biblia dijo, David dijo en la palabra: cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. No es que no se pueda sentir miedo. Claro que podemos sentir miedo. Claro que a veces nos podemos asustar. Pero si hay algo poderoso en medio del miedo, es que en lugar de poner mi esperanza en lo peor, pondré mi esperanza en Dios. En lugar de poner mi esperanza en lo que va a pasar, pondré mi esperanza en el Señor. ¿Sabe qué hay que hacer con los miedos? Los miedos hay que enfrentarlos en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo tengo miedo a hablar en público. Y lleva tiempo los pastores diciéndole: hermano, venga, ayúdenos con una oración. No, pastor, a mí me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué tal que yo me equivoque? ¿Qué tal que yo no diga? ¿Qué tal que yo me enrede? ¿Qué tal que empiece a cantar en lenguas y la gente no me entienda? ¡Venza el miedo! Estas tierras de la Florida me hacen acordar de mi primer viaje a los parques de Disney. Cuando yo recién me enamoré de mi esposa, a mí me daban miedo las montañas rusas. Pregúnteme por qué. Porque sí, yo sentía que me iba a morir en una montaña rusa. Y un día ella me dijo: pero tienes que montarte, porque qué tal que Dios nos dé la bendición de ir a Disney y con los niños, entonces nosotros allá trepados y ustedes de abajo tomándonos fotos. No, así no es. Entonces yo me subí en una montaña rusa en Cali, en contra de mi voluntad. Casi me muero, pero como puede ver, sobreviví. Lo único que se me cayó fue el pelo. Y cuando llegué aquí a los parques en Disney, yo dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Y resulta que allá hay una montaña rusa en uno de estos parques que es oscura, como de un espacio. Algunos se acordarán de ella. Y entonces íbamos a subirnos a ella,
Pero mi esposa estaba embarazada de Anita y Jerónimo estaba muy pequeño, así que no lo dejaban subir. Nosotros habíamos viajado con una prima de mi esposa y ella dice: si usted se sube, yo me subo. Hermano, y primero muerto antes que sencillo. Cuando yo era el único hombre del paseo, yo no quería quedar como un cobarde. Y yo dije: listo, yo me subo, pero por dentro, vea, el corazón hacía millón. El miedo apareció. Yo dije: ¿qué tal que yo me muera? Y aparezca en la presa: muere Pastor Caleño en una montaña rusa. Yo tenía miedo, pero me subí y estábamos haciendo fila. Esa fila se demoró. Mi esposa nos esperó abajo. Yo iba con la prima de mi esposa. Cuando por fin llegamos, ya era nuestro turno de subirnos. Pregúnteme qué pasó. Vea, yo venía orando que nos tocaran el último vagón y ¡ay! Se parquea. Y seguíamos nosotros. Me tocaba el primer vagón. Eso es peor. Yo le dije: padre, y ella me dice: ¿tienes miedo? Yo le dije: no. Me subí en el primer vagón, ella atrás. Y me acordé que mi esposa me dio una instrucción. Ella me dijo: cuando sientas miedo, alza tus manos y grita. Yo me quedé mirando a la cruz. Esta señora está loca. Alza las manos y grita. ¡Ah! Me subí en la montaña rusa y arrancó. Usted sabe que eso empieza con un sonido diabólico, ¿verdad? Y empieza a subir. Hermano, el corazón era millón así. Yo iba para arriba, hermano, yo no veía nada. Eso es peor. Una cosa es usted andar en una montaña rusa donde esté viendo, porque usted sabe por dónde va a caer y a dónde va a morir. Pero otra cosa es que usted no vea nada. Y yo miraba así para arriba y yo lo único que hice fue cantar. Yo dije: renuévame. Yo iba para arriba, hermano. Cuando eso llegó y se descolgó, ¡fua! Allá arriba se quedó mi alma, yo para abajo. Y cuando esa montaña empieza a bajar, yo lo único que me acordé fue esto: alce las manos y grite. Y yo, ¡ay! Di la vuelta en esa montaña rusa, hermano. Yo me iba a morir. Y usted sabe que esas montañas rusas le toman foto a uno, ¿verdad? ¡Ay! Cuando terminó la montaña rusa, yo me bajé emocionado. Y ella me dijo: ¿cómo te fue? Yo le dije: yo me quiero tirar otra vez. Y fui otra vez. Y cuando fui a ver las fotos, a que no sabe cómo salí. Lo que yo pensé que iba a pasar no pasó, porque hay gente que no ha intentado cosas porque tiene miedo. Dios le ha dicho: levanta esa compañía en el nombre de Jesús, que te voy a respaldar. No, pero yo tengo miedo, pastor, de hacerlo. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no dejes que el enemigo te paralice, no dejes que el enemigo te frene. Hay cosas que tienes que enfrentarlas en el nombre de Jesús. David dijo: cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. Levanta las manos al cielo y dile: Señor, pongo mi esperanza en ti. Gríteme un fuerte amén en esta mañana y aplauda a Jesús en este tiempo. Ponga su esperanza en Dios. Ahora, la estrategia del diablo no solo produce miedo. No, ahora ¿qué va a pasar? Ya le dije: enfrente los miedos. Dios va a estar con usted si pone su esperanza en Él. Ponemos la esperanza en el hombre, ponemos la esperanza en la empresa, ponemos la esperanza en las personas. Y ahora ¿qué va a pasar? Cuando se quite todo lo que materialmente usted tiene, acuérdese que tenemos al Señor. Lo vuelvo a repetir: cuando se quite todo lo que usted tiene, recuerde que tenemos al Señor. Pero lo segundo que el diablo hace, escríbalo por favor, es que en la estrategia del enemigo, él produce mentiras. ¿Está escribiendo? 1.2. El diablo produce mentiras. Vamos a ver lo que dice la palabra. Versículo 5. Dice así la palabra del Señor: siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Otra vez: siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Las mentiras y las calumnias son parte de la estrategia del enemigo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque cuando alguien se levanta a mentir en contra de ti, genera algo que se llama difamación. ¿Qué es la difamación? Difamar es arruinar la reputación de una persona. Difamar es dañar la fama de alguien.
Y el enemigo es especialista en hacer esto. Él sabe que una de las cosas que más daño le puede hacer a un hijo de Dios es la difamación. De hecho, la palabra del Señor dice que la buena reputación vale más que el oro. Pero usted se va a dar cuenta de que está siendo atacado por el enemigo porque se levanta gente a hablar cosas de ti que no son. Te darás cuenta que el enemigo te está atacando porque se levantarán personas a señalar cosas de ti que no son ciertas. Y eso a veces nos genera a nosotros impotencia. Eso a veces nos genera rabia, porque usted dice: ¿por qué están mintiendo? ¿Por qué están diciendo cosas que no son? ¿Por qué están señalando cosas que en realidad no existen? Pero hoy te quiero recordar que una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es lo que dice la bendita palabra del Señor. Jesús dijo: bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados y digan toda clase de males en contra de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escúchame, iglesia, habrán momentos donde la gente va a decir: eres un mal trabajador, eres un mal papá, eres una mala persona, eres un mal líder, eres un mal siervo del Señor. Pero tu tarea no es defenderte, tu tarea es caminar en integridad. Cuando tú caminas en integridad, Dios te va a respaldar tarde o temprano. Alguien tiene que decirme amén. Si no estás listo para la calumnia y la difamación, jamás estarás listo para crecer. Si no estás listo para que te señalen con cosas que no son, no has crecido en tu carácter. No sabes qué es cargar la cruz de Cristo todavía. El Señor no hizo nada malo contra el pueblo, y a pesar de eso gritaron: crucifíquenlo. Él ayudó, Él sanó, Él libertó, y a pesar de eso dijeron: suelten a Barrabás y crucifíquenlo a Él. Si usted no está listo para la calumnia, no está listo para crecer, porque yo he visto que Dios, antes de promocionar a la gente, primero lo somete al rechazo, primero lo somete al anonimato. David tenía que vivir eso. ¿Sabe para qué? Para que David nunca fuera igual a Saúl, para que David entendiera que su validación no estaba en el hombre, su validación estaba en Dios. Pero la generación de hoy en día le importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Hoy vengo a decirte: saca eso de tu vida y di en el nombre de Jesús: aunque el enemigo se levante a mentir, Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. David lo dijo: tergiversan lo que digo, dicen lo que no es. Y cuando usted no es claro con la comunicación, se puede meter en problemas. También era mi primer viaje a Estados Unidos, año 2017. Mi pastor estaba delante de mí, yo estaba atrás de él. Y me dice: hijo, vamos a pasar los controles. Íbamos a abordar el vuelo desde Arizona para Colombia. Estábamos en la ciudad de Tucson. Y pues allá los oficiales de policía se veían que eran bien americanos. Y muchos de ellos, algunos no hablan el español, solo hablan el inglés. Entonces mi pastor me dice: hijo, yo voy adelante y tú haces todo lo que yo te diga. Y con una sonrisa siempre responde la palabra yes. Yo le dije: listo, fácil. Entonces él pasó y siguió. Después seguía mi turno. Yo estaba detrás de él y viene un policía americano así grandote, gigante. O sea, ese hombre era un hijo del Altísimo, grande, así, rubio, con el pelo güerito, como dicen los mexicanos, su barba y una pantaloneta. Se veía todo chistoso ahí. Me dice: next. Yo pasé asustado y él me hace una pregunta en inglés, mirándome a los ojos, así con esos ojos verdes. Y cuando él me pregunta, yo le dije: yes. Era 4 de julio. Cuando yo le dije yes, el tipo activó un dispositivo. Trajeron personas, me llevaron a un cuarto y me requisaron. Resulta que me había preguntado que si yo traía un artefacto explosivo. Yo no sabía, porque yo no entendí lo que me dijo. Y ahí duré un rato metido, hermano, tratando de defenderme, porque yo no había entendido, no me había hecho entender cuánto. Mire, gracias a Dios salí de ahí. Dios es bueno, hermano, pero por favor no le diga todo yes. No, yo aprendí que ya no, aprendí que así no es. Escuche, cuántas veces nosotros, por no hacernos entender, nos metemos en problemas. Y si alguien tergiversa lo que tú dices, peor.
David dice, esta gente tergiversa todo lo que yo digo, tergiversa todo lo que yo pienso. Y hay gente que se siente impotencia. Por eso hoy te quiero decir algo, querido hermano. Tú di siempre la verdad, tú haz siempre lo correcto, que Dios sabe justificar. Si algo hace Dios, es que la verdad siempre salga a la luz. Si algo hace Dios, es que lo correcto siempre salga a la luz. Aprende a encontrar tu esperanza en el Señor. Alguien dígame amén si me está entendiendo. 1.3, ¿qué más hace el diablo? Le dije que la estrategia del enemigo produce miedo. Le dije que la estrategia del enemigo produce mentiras, pero también la estrategia del enemigo produce hostigamiento. Repita fuerte eso conmigo, por favor, diga hostigamiento. ¿Qué es el hostigamiento? Versículo número 6. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. David está describiendo que este ataque del enemigo no es un ataque donde el diablo viene y lo molesta y se va. No. Usted siente que el enemigo parece que ensañado en contra suya. Usted dice, pastor, pero es que no salgo de una y viene otra. No termina un problema y viene otro. No, y está ahí. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay evidencia bíblica que el diablo le gusta hostigar. ¿Recuerdan cuando el Señor nos muestra en la palabra que Israel se enfrenta a los filisteos? ¿Qué dice la Biblia? Que aquel paladín soldado llamado Goliat salía todos los días a amenazar al pueblo de Dios, a intimidarlos, a hostigarlos, a molestarlos. Pero no solo eso. ¿Recuerdan la guerra espiritual más poderosa que ha existido en la Biblia? ¿Usted sabe cuál es? ¿Usted sabe cuál es el enfrentamiento más poderoso que tuvo el reino de las tinieblas contra el reino celestial en la Biblia? ¿Saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? Se lo voy a decir. Mateo capítulo 4. El cara a cara entre el Satanás y el mismo Jesucristo. ¿Y qué hizo Satanás con Jesús? Hostigarlo. Haz esto y te voy a dar esto. Y el Señor dice no solo, y empieza a responder con la palabra. ¿Y qué hace el diablo? Bueno, gracias por responderme. El diablo no se va, sigue hostigando. Oye, y te voy a llevar a tal lugar, pero si me adoras te voy a dar esto. Que no. Viene el Señor y responde con la palabra. Después vuelve el diablo. Oye, mira, pero te voy a dar todos los reinos. Que no. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Escuche. Y la Biblia dice que cuando el Señor hace esto, Satanás se va y lo deja por un tiempo. Diga conmigo, al enemigo. Fuerte, diga, al enemigo le gusta hostigar. Usted sabe que está siendo atacado porque empieza tratando de aflorar lo peor de usted, tratando de hacer que usted ceda ante el enemigo. Hoy te digo, recuerda lo que dice la palabra: resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Hay gente aquí que tiene que entender que ese hostigamiento lo único que tiene que producir en ti es más fe, más oración, más santidad, más consagración. Pero hay gente que dice, yo no sé, ya déjame en paz. No, resista y él va a huir de nosotros. ¿Sabe cómo resistió Jesús? Jesús resistió con dos armas poderosas: con ayuno y con palabra. Gracias por ese amén flojo. Si algo hizo que el diablo no pudiera contra Jesús, era que estaba en ayuno y le sacó palabra. Hoy en día la gente quiere sacar el diablo y te reprendo. Mire, usted puede reprender al diablo, pero si usted no está en santidad, el diablo se la va a burlar en la cara a usted. Así no diga amén. Así es. No es con gritos, no es con armas, es con la santidad, con la integridad, con una vida que agrade a Dios, que tú vas a ver el respaldo del Señor en tu vida. Deja de buscar cómo defenderte y páratele firme al Señor y dile: Dios, aunque este ataque esté fuerte, aunque bombardee, aunque venga, yo me paro firme en la oración. La Biblia nos da evidencia que cuando un hijo de Dios permanece en oración, hay guerra espiritual en los aires. Recuerdan la historia de Daniel. Dice la palabra que Daniel
Daniel oró y desde el primer momento Dios envió la respuesta. Pero dice la palabra que aquel ángel que fue enviado le dijo, desde el primer momento llegó, pero hubo un espíritu que se opuso y había guerra hasta que la respuesta llegó. Hoy te digo en el nombre de Jesús, en medio de los ataques del enemigo, sigue orando. En medio de los ataques del enemigo, sigue caminando en santidad, sigue honrando a Dios, que mientras el diablo te ataca, Dios te está defendiendo. Él está peleando por sus hijos. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Hostigamiento. Porque es que el hostigamiento lo lleva a usted a pensar en resolver las cosas en sus fuerzas. Lo voy a volver a repetir. El hostigamiento lo cansa a usted y usted dice, pues voy a hacer las cosas en mis fuerzas. Y a veces usted no tiene que hacer las cosas en sus fuerzas. Usted tiene que soltar sus armas y decir, pues yo en ti confío. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo me paro firme en ti y tú harás tu perfecta voluntad. Alguien grite mi amén si me está entendiendo en esta mañana. Si va a aplaudir a Jesús, hágalo con toda su fuerza. Dele la gloria a su nombre en esta mañana. Entonces, la estrategia del enemigo tiene tres características. Solo voy a recapitular. Primero, produce miedo. Segundo, produce mentiras. Tercero, produce hostigamiento. Ahora permítame pasar al segundo punto de esta palabra. El segundo punto de esta palabra es: ¿qué pasa cuando Dios responde? Cuando el enemigo nos ataca, en primera instancia, ya se lo decía, lo hace con estrategia. Pero el segundo punto de esta palabra es: Dios responde. Quiero que alguien levante la mano derecha bien en alto y repita conmigo esto. Diga: en medio de los ataques. Fuerte, diga: en medio de los ataques, Dios responde. Otra vez, diga: en medio de los ataques, Dios responde. Quiero que alguien lo crea en su corazón y lo declare. Diga: Dios responderá. Dios traerá respuesta a mi vida en el nombre de Jesús. Este segundo punto también lo subdividí en tres partes. Por eso, a los que están tomando nota, escriba por favor 2.1. Vamos con el primer principio. Dios responde porque Dios todo lo ve. Cuando nosotros estamos en medio de las guerras, en medio de los ataques, una de las sensaciones que más nos atañen a nosotros es la sensación de impotencia. La sensación de: ¿qué hago, Señor? O sea, siento que esto es demasiado pesado. Siento que esto es demasiado grande para mí. Siento que esto es demasiado fuerte como para yo resistirlo. Pero quiero que escuche esto. Entender que Dios todo lo ve nos llena a nosotros de esperanza. Porque cuando usted está siendo atacado, usted siente que sus enemigos se han ensañado contra usted y que usted está solo. Eso fue lo que sintió David. David dijo: Él es mi rey, Saúl es mi rey, es el papá de mi esposa. Le he servido con amor, le he servido con respeto. Guárdeme, Dios, de levantar la mano contra él, pero él me quiere matar. Y por otro lado, el lugar donde se estaba escondiendo era la región donde vivían los familiares de Goliat. Era la nación, la ciudad donde él había nacido. David estaba acorralado. Pero algo te quiero decir: cuando te sientas solo, recuerda esto: el que está caminando en integridad debe saber que Dios todo lo ve. Y mire esta belleza de versículo. Léalo conmigo, versículo 8, avancen por favor. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Escuche esto: hay momentos en los que tú te sientes solo. Hay momentos en los que tú te sientes incluso desamparado. Hay momentos en los que podríamos sentir humanamente que no hay una respuesta clara para nosotros. Pero este versículo nos recuerda que Dios lo ve todo, que Él ve nuestras angustias, que incluso nuestras lágrimas las tiene guardadas.
Eso debe llenarte de esperanza y de saber que aunque la prueba está pasando por un tiempo, que aunque la prueba está siendo dura por un tiempo, llegará un momento en el que Dios hará justicia sobre tu vida. Llegará un momento en donde Dios va a defender al justo, donde Dios va a levantar su mano y va a decir qué fue lo que pasó y va a intervenir en medio de tu crisis. Recuerdan la historia de Job. Job estaba solo, sus amigos lo estaban señalando, sus amigos lo estaban criticando. Nadie entendía por qué, si él era íntegro, le estaba pasando lo que estaba pasando. Pero el libro de Job empieza con la intervención del diablo sobre su vida y termina con la intervención de Dios reparando lo que el enemigo dañó. Hoy te quiero decir, Dios todo lo ve y puedes tener la esperanza de que la justicia de Dios llegará sobre los hijos que caminan en obediencia y caminan en integridad. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Todo lo ve Dios, todo lo ve. Dios todo lo ve. Yo pasé por una prueba muy difícil hace un tiempo. Una persona se levantó en contra mía para calumniar, para señalar, para hacerme daño. Y yo no entendía por qué esta persona lo hacía, hasta que finalmente comprendí una palabra muy difícil de sostenerse. De hecho, la Biblia lo dice, y es: ¿quién podrá sostenerse ante la envidia? Si usted ha sentido la envidia, entenderá cómo es de tormentosa para la vida. Que tú no le hagas nada a nadie, pero esa persona te odie solo por lo que tú tienes. Te tenga rabia solo porque Dios te ha bendecido. Pastores que se enojan con otros pastores porque a ese pastor Dios le dio un templo hermoso, porque le dio una iglesia grande. Oye, tú no debes señalar el proceso de Dios con otros siervos de Dios, porque tú no conoces la historia que esos siervos de Dios han vivido. Hay gente que podría pasar y decir: ¿y por qué este templo tan grande? Y tú no sabes lo que ese hombre ha tenido que vivir. Tú no sabes lo que esa mujer ha tenido que vivir. No señales nunca la bendición de Dios sobre alguien, porque somos buenos para criticar la gloria, pero no para conocer la historia. Y el envidioso se enfoca en lo que Dios te ha dado, pero no conoce la historia de lo que has tenido que pasar. El envidioso dice: ¿por qué a este lo están ascendiendo en la empresa tan rápido si yo llevo más tiempo? La razón es que a este que están ascendiendo es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, es diligente, es respetuoso, no es chismoso, hace las cosas bien, pues va a crecer. Y tú, que tienes rabia, llevas más tiempo en tu empresa, pero te quejas de todo, reniegas de todo, no te sujetas, no obedeces, por eso estás ahí. Pero el envidioso no mira lo que le falta, el envidioso mira lo que él cree que a ti te sobra. Y yo tuve un ataque de un envidioso, y eso da impotencia. Y recuerdo que en esa temporada de esos ataques, cuando eso pasó, a mí me dio tanta rabia, tanta molestia, que yo dije: yo me voy a defender. Pero finalmente tomé la decisión de no defenderme, porque dije: Señor, voy a esperar a que tú me defiendas, porque tú lo ves todo. Cerré ese capítulo y mire, Dios te hará saber que Él lo ve todo. Dios encontrará la manera de mostrarte que Él todo lo sabe. Ese mismo día, en horas de la tarde, llegó un email a mi correo. Y ese email era de una de las iglesias más importantes de los Estados Unidos latinoamericanas, diciéndome: pastor, queremos que usted venga a predicar con nosotros, queremos que usted venga a compartir la palabra en este gran evento. Para mí era algo impresionante haber sido invitado a ese lugar. ¿Sabe qué sentí? Que era Dios diciéndome: tranquilo, hijo, yo sé que esa envidia te está haciendo daño, yo sé que esa calumnia te está haciendo daño, pero con este regalo te estoy mostrando que yo lo veo todo, que aunque parece que estás solo, tú no estás solo, que aunque parece que tienes desventaja, tú estás conmigo. Iglesia, mírame a los ojos y escúchame. Cuando sientas que tienes desventaja, recuerda que el que tiene a Dios jamás estará solo. Recuerda que el que tiene a Dios es más grande que un ejército que esté frente a él, porque el que tiene a Dios lo tiene todo en la vida. Grítame amén, por favor, en esta mañana. Dios todo lo ve. Ahora hay algo más de la respuesta de Dios. Colóqueme por favor 2.2. Los que están tomando nota, esto me encanta. Dios responde a la oración.
¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3, diga: Dios responde a la oración. Si hay algo que los hijos de Dios debemos cultivar, practicar y hacer, es la oración. La gente hoy en día es feliz viendo prédicas, feliz viendo redes sociales, feliz cantando, y todo eso está bien. Pero un cristiano que no sabe orar está incompleto. Así no diga amén. Así es. Si usted no sabe orar, a usted le falta algo. Mire lo que dice este verso, póngamelo por favor. Siguiente versículo: mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está a mi lado. Si hay algo, escúcheme, si hay algo que activa la defensa de Dios, es la oración. Si hay algo que activa la respuesta de Dios, es la oración. Pero note que cuando usted está siendo atacado, lo que más quiere hacer es lo que usted quiere y no quiere orar. No, ore, doble sus rodillas y dígale: Señor, justifícame, haz lo que tú has dispuesto, haz tu perfecta voluntad. Si tengo que pasar este proceso, lo voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si tengo que vivir este episodio, lo voy a vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, si tengo que afrontar este desierto, la Biblia dice: aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia no dijo que no ibas a entrar. La Biblia dijo: aunque entres, Dios estará contigo. Pero cuando eres una persona de oración, vas a ver la respuesta. David dijo: mis enemigos van a huir cuando yo clame delante de tu presencia. Llegará un día donde verás la defensa del Señor. Primero se va ese que te está buscando la envidia, que te está buscando la salida, antes de que el Señor te mueva a ti. Pero tienes que ser una persona de oración. Ora. Ahora quiero que me mires a los ojos y me respondas esto: ¿cuánto tiempo del día tú dedicas a la oración? No en la iglesia, por aquí en la iglesia oramos todos. ¿Cuánto tiempo de tu agenda le dedicas a la oración? Porque sí, tú te bañas, te cepillas, comes, duermes, pero ¿cuánto tiempo oras? Pues pastor, la verdad, a veces. Por eso los ataques te tienen desbaratado. Por eso esa prueba te tiene por el piso. Pero cuando tú ores, vas a recordar lo que dice este verso al final: una cosa sé, Dios está a mi lado. Recuerdan a Sadrach y a Mesach y a Abednego cuando entran al horno de fuego. Entraron al horno de fuego, pero ¿por qué no les pasó nada? Porque Dios estaba con ellos. Alguien tiene que decirme amén. Recuerdan a Daniel cuando entró al foso de los leones. Entró, pero no le pasó nada, porque Dios estaba con él. Hoy te voy a decir: hay lugares de prueba, hay lugares de dificultad, hay lugares de desierto donde vas a entrar, pero levanta tus manos y di conmigo: una cosa sé, Dios está a mi lado. Eso solamente aplica para la gente que ha aprendido el poder de la oración. Ora, ora, y vas a ver su respuesta. Y déjeme darle lo tercero y último de este segundo punto, 2.3. Dios responde porque Dios respalda al íntegro. Dice el versículo 12 y el versículo 13 lo siguiente: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Volvamos a leer el texto, por favor. Dice: cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da la vida. Cuando una persona camina en integridad, camina en santidad, decide honrar a Dios. Note que David no está diciendo esto cuando los problemas se acabaron. David dijo esto
en medio de los problemas. David no dijo esto cuando el ataque terminó. David dijo esto en medio del ataque. Y dijo: yo le voy a cumplir mis votos a Dios. En otras palabras, estoy pasando por momentos muy duros, pero yo a Dios le voy a cumplir. Estoy pasando por momentos difíciles, pero yo le voy a cumplir a Dios. Y David entendió algo: quien camina en integridad habita en la presencia de Dios. Por eso la palabra dijo: ¿quién puede subir a tu monte santo? ¿Quién puede habitar en tu presencia? Solamente los de limpio corazón, solamente aquellos que no se han contaminado con el pecado, aquellos que han guardado su lengua, que han guardado su vida. Escúchame, eso es integridad. Cuando una persona camina en integridad, puede saber que el arma más poderosa en medio de los ataques es esa: que tú seas una persona íntegra. ¿Te acuerdas a Daniel todo lo que lo atacaron? Los otros administradores de las provincias lo amenazaron: lo vamos a dañar. Y literalmente dice la Biblia que buscaron en qué hallarle caída, pero no lo encontraron, porque era un hombre fiel e íntegro. Pero el mundo nos ha enseñado que un arma para defendernos es la trampa, que un arma para defendernos es la mentira, que si me atacas yo te ataco, que si me dices yo te digo. Pero hoy te quiero decir algo, iglesia: no hay arma más poderosa que la integridad. Cuando tú caminas en integridad, vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Dios te va a respaldar si decides hacer lo correcto. Porque cuando usted hace las cosas de manera correcta, Dios va a hacer que los planes en su contra cambien y Dios te va a levantar. Cuando haces las cosas con integridad, Dios te va a levantar. Cuando haces las cosas con integridad, Dios te va a defender. Alguien tiene que decirme amén en este momento. No son tus armas, no son tus estrategias. Vive una vida íntegra y el resto lo hará Jehová de los ejércitos a tu favor y a tu vida. Alguien levánteme la mano y dígame un fuerte amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana. Querida iglesia, déjeme terminar solo diciéndole esto. Yo quiero orar por usted en esta mañana y quiero que le pidamos al Señor que nos muestre de lo que hoy aprendimos, qué cosas estamos viviendo. Tal vez usted dice: pastor, ahorita que hablabas del miedo, he sentido miedo. Solo Dios sabe la noticia, cómo me golpeó cuando me dijeron que ya no voy a tener más trabajo. Siento miedo, pastor, porque ¿de dónde va a salir? ¿De dónde voy a pagar? ¿De dónde voy a proveer? Esa empresa me dijo: mire, ya no más, busque otro lugar. Pastor, es difícil. Pastor, siento miedo por ese diagnóstico médico. Pastor, siento miedo por la decisión de mis hijos. Pastor, siento miedo. Y tal vez algunos no habían percibido que esto podría ser un ataque que está llegando sobre tu vida. Pero en medio de esos ataques, así como hoy cuentas los ataques, declaro en el nombre de Jesús que contarás las maravillas de Dios en medio de ese proceso. Declaro que contarás los prodigios de Dios en medio de esos procesos. Pastor, tú y yo lo sabemos. ¿Cuántos ataques llegaron? Y uno dijo: Señor, ¿y esto por qué, Padre? Pero solo cuando pasa el tiempo, solo cuando las oraciones, la integridad y saber que Dios todo lo ve, nos hará entender por qué tuvimos que vivir lo que nos pasó. Y daremos gracias al Señor y diremos: bendito sea tu nombre, porque estuviste conmigo en los montes, pero también estuviste conmigo en los valles. Estuviste conmigo cuando hacía frío, pero también en el impetuoso calor. Estuviste conmigo en la abundancia, pero también estuviste conmigo en la escasez. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Alguien dígame un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y yo quiero terminar haciendo una oración por aquellas personas que dicen: Pastor Juan, reconozco que he sido atacado por el enemigo. Reconozco
que ese ataque se ha enfilado en mi contra y ha producido eso: miedo, mentiras y hostigamiento. Pero ya aprendí por la palabra qué debo hacer, y sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar en el nombre de Jesús. Todo el que necesite esa oración, póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar en esta preciosa y hermosa mañana. Todo el que diga conmigo: pastor, yo necesito esa oración en este día, yo necesito esa respuesta de Dios, salga de su silla y venga a este altar, porque yo quiero orar por usted. Quiero regalarle una oración a cada persona que dice: Señor, tú has visto lo que he tenido que pasar, tú has visto lo que he tenido que vivir, tú has visto lo que he tenido que afrontar. Vamos, el altar se abre hoy para aquellos corazones que dicen: Señor, por favor, ayúdame. Señor, tú pelearás por mí. Si sacaste a David de esa cueva, tú vas a hacer algo por mí también, Señor. Dios bendiga cada corazón que llega hasta este altar. Dios bendiga cada vida que llega hasta este altar, porque Dios sabe y conoce lo que tú has vivido. Si usted está conectado en línea y dice: pastor, yo no puedo ir a ese altar, pero mi corazón va a ese altar, entonces escríbalo, diga: mi corazón va a ese altar. Escríbalo: mi corazón llega hasta ese altar. Yo voy allá porque yo necesito esa respuesta que la palabra hoy ha dado también para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que por favor la iglesia que está aquí adelante, mírenme un momentito, abran sus ojitos, mírenme aquí. Usted va a hacer una oración conmigo en esta mañana, y en este altar le vamos a entregar a Dios todo lo que esos ataques nos han generado. Recuerda lo que ahorita aprendimos: miedo, la impotencia ante las calumnias y las mentiras, la frustración de ese hostigamiento, el cansancio. Se lo vas a entregar a Dios en este altar y le vas a decir: Señor, te entrego esta carga y declaro que tú pelearás por mí. Te entrego este problema y confío en que tú me vas a defender. Confío en que veré tu mano. ¿Cuál es tu tarea? Ya lo aprendiste. Tu tarea es confiar en que Dios todo lo ve, orar y mantenerte en integridad. Por eso vamos a orar. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y di conmigo: en el nombre de Jesús. Vamos, ora conmigo, di: en el nombre de Jesús, hoy entrego mi problema al Señor. Hoy entrego este ataque a Dios. Hoy entrego esta dificultad en este altar, se la entrego a Él. Y le digo: Señor, tú pelearás por mí. Vamos, díselo: tú pelearás por mí. Creo que tú me vas a defender. Creo que tú vas a justificar. Creo que tú harás tu poder y harás manifestar tu gloria delante de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de mi ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando siento que no puedo, a ti clamo, Señor. Cuando siento que no puedo, en ti confío, Señor. Cuando siento que mis fuerzas se acaban, en ti espero, precioso Rey. Y este altar es testigo de que hoy decido volver a la oración, volver a la integridad, volver a hacer lo correcto, creyendo que en tus planes y en tu tiempo estará la respuesta que mi alma y mi vida necesitan. Señor, te doy las gracias. Señor, te doy la gloria. Mi alma te glorifica en este tiempo y te damos gracias, porque así como suenan los sonidos del ataque, sonarán los sonidos de la victoria, sonarán los sonidos de la respuesta de Dios. En el nombre de Jesús declaro, Padre Celestial, que esa respuesta no llegará tarde, sino que llegará a tiempo. Llegará a tiempo, en el tiempo que tú estableciste, en el momento que tú determinaste, para gloria y honra de tu nombre, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo el que lo crea, diga un fuerte amén, amén y amén. Aplaude fuerte a Jesús y dale gracias. Acabas de recibir la nueva predicación de esta semana titulada Cuando el enemigo nos ataca. Es inevitable que todo aquel que empieza a dar fruto y a vivir de una forma correcta sea atacado tarde o temprano por el enemigo. Pero le pido a Dios que esta palabra que has recibido y que has escuchado pueda ayudarte a mantenerte firme en el nombre de Jesús, porque creo que así como el enemigo ataca,
Dios también responderá. Y quiero que alguien escriba esa frase en los comentarios y apropiese de esta palabra y diga conmigo, Dios me va a responder. Vamos, escríbalo ahí donde está. Diga, Dios me va a responder. Creo en el nombre de Jesús, en su protección, en su respaldo, y le pido al Señor que esta palabra te acompañe por estos días y puedas atesorarla y nada ni nadie te arrebate esta verdad. Dios va a responder. En medio de ese ataque, Dios va a responder. Y quiero invitarte, como lo hacemos siempre, si esta palabra habló a tu corazón y a tu vida, que la compartas con alguien más. Déjanos un comentario, escríbenos qué horas son mientras estás viendo este mensaje, en qué ciudad te encuentras. Si sabes de alguna persona, algún amigo, algún conocido que pueda ser bendecido a través de esta enseñanza, compártesela a alguien más. Y si es tu primera vez en este canal o aún no lo haces, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que enciendas todas las notificaciones y de esa manera cada vez que publiquemos un nuevo video o una nueva predicación, tú puedas ser de los primeros en darte cuenta de esto. Te enviamos un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga grandemente en este momento.